Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández, con temas interesantes como siempre. Como siempre. Hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Katzin? Bueno, para empezar tenemos invitado a la distancia porque estamos lejos, a varias horas. Básicamente hablaremos sobre negocios sin fronteras, los retos de emprender en Estados Unidos. Y para eso tomé la osadía, dirían los brasileños, de invitar a Gabriel aquí al micrófono. Gabriel es una persona muy importante en mi vida, fue quien me recibió allá en Los Ángeles, es familia, es mi primo. Muchos recordarán dentro de los capítulos, los que ya son de hace mucho tiempo, más de 2 años, que justo estuve allá, hemos platicado temas de allá y tocó grabar también desde allá. Él es una persona empresaria, emprendedora, una de las personas que no sabe tener la mente tranquila, que siempre está pensando qué innovar, qué cambiar, qué vender. A palabras de él, es capaz de vender una piedra si uno se lo propone. Necesita. Exacto. Entonces, bueno, Gabriel, no sé si te quieras presentar brevemente. Pues buenas tardes, Eka Martínez. Buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Cruz. Soy originario de Oaxaca. Y bueno, y ahora estoy aquí en la bellísima ciudad de Los Ángeles, haciendo es lo que más me gusta accidentalmente, pero me gustó bastante. Y bueno, pues ustedes dirán. Pues bueno, antes que nada, estamos hablando de emprendimiento y lo que quisiéramos primero saber es ¿cómo es que te llegas a este punto de emprender por tu propia cuenta, de tener tu propio negocio? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tu negocio propio? Bueno, voy a empezar a dar un poquito brevemente la historia, el por qué caí en las garras del negocio. A ver, empecemos. Ok. Mira, yo vi en México, en la Ciudad de México, y bueno, yo estaba estudiando la secundaria y yo quería ser ingeniero mecánico, ¿no? Me gustaba mucho las poleas, me gustaban mucho las herramientas, y bueno, por causas del destino no pasé el examen para la vocacional, porque quería estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Era mi ilusión a mis 14 años. Ok. Bueno, estamos hablando del 85. Mi papá había sido bracero, ya había venido en los años aquellos cuando estaban brazos para el campo. Mi papá es campesino y vino para acá, vio aquí, estuvo un par de años, se regresó, se casó con mi hermano, estuvo, pero siempre me contaba cosas de Estados Unidos. Dice, oye, es que cuando yo le decía, papá, necesito para la inscripción esto, papá, necesito para esto, necesito para el otro, que la colegiatura, que los útiles, que uniformes y todo. Me dice, papá, si estuviéramos en Los Ángeles, nada de eso me pedirías. Si estuviéramos en Los Ángeles, nada de eso. Ya decía yo, "Achú". Bueno, pues no fui aceptado ahí en la Boca 5 ahí en Metro Valderas. Y pues llorando le decía, papá, ¿sabes qué? Con mis tíos, 2 meses estuvo a puerta cerrada estudiando para el examen y no fui aceptado. Y llorando le dije, ahora sí, demuéstrame, papá, que en Estados Unidos dices que no te reprueban, que te ayudan y que la educación es gratis y que todo lo bonito, demuéstramelo ahora, vámonos. Mi papá, se quedó viéndome y ve a mi mamá y le dijo, ¿te vas o te quedas? Porque yo sí me voy. Yo no sé qué hago acá, cuando yo ya sé cómo es la vida allá. Dice, nomás dame permiso de ir a despedir a mi mamá y nos vamos para allá. Dicho y hecho, llegué aquí un 3 de enero de 1985. Llegué un domingo en la noche, literal, te lo juro. Lunes
a las 7:30 de la mañana, yo ya estaba en la escuela, en el Hollywood High School, en una preparatoria, porque ahí me tocaba de acuerdo a mi edad. Claro. Rellené las aplicaciones, mi primo Jesús, que paz descanse, me rellenó las aplicaciones, me dijo, vas a estar allá, papá, fuimos, nos dieron las vacunas, todo el proceso, terminamos como a las 2 de la tarde el proceso. Martes me dieron mi tour, yo ya estaba en la escuela, yo estaba sentado en una aula sin una palabra de inglés, sin ningún eso. Entonces me dijeron, ¿qué quieres ser? Yo lo que quiero ser ingeniero. Y dice, mira, llegaste un poquito tarde porque esa carrera está un poquito saturada, pero ¿qué te parece? Tenemos una nueva que se llama Organización de Negocios, una plataforma antes de administración de empresas, lo que en inglés se llama Business Administration. So, entonces, Ujú. esta carrera es nueva, mira, es como para aprender a nuevos negociantes, hay una motivación para esto, nomás como es como una introducción. ¿Qué te parece que el otro semestre tú te vuelves a anotar a ingeniería y no pasa nada? Y sirve que pues aprendes inglés y bla, 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 bla. Y dije, bueno, está bien. Y me metí a la clase eran de 2 horas de Business Organization. Y empecé a ver un mundo muy diferente. Y yo no sabía que me gustaban los negocios. Yo no sabía, hasta ahí descubrí. Pues ya no me quise cambiar. De ahí me fui al Colegio de Santa Mónica, me gradué una carrera técnica de Business Organization. Saliendo de ahí 3 años después, que fue en el 88, yo no quise ir a trabajar en una empresa, no quise ir a trabajar en un banco, en las bolsas de trabajo que en ese entonces había las oportunidades. Yo quise emprender mi propio negocio y así lo hicimos. Y abrí mi primera tiendita ahí en el 1552, en la Western, en la Hollywood, Ay, mi primera tienda oaxaqueña. Y así lo hice. Lógico, ujú. ya con una formación un poquito, porque pues ya había estudiado eso. ¿Me explico? Y, y bueno, y yo te voy a decir cómo es el emprendimiento para un inmigrante. En aquellos entonces, muy difícil. Que el mismo chocolate, abuelita, no era formal todavía en Los Ángeles con su producto de chocolate. Se formalizó hasta el 87. Llegó a formalizarse porque todavía lo pasaban a Operación Hormiga. Ok. Por la frontera ahí, Por la en, frontera, en sí. trocas. Así es. O sea, era Sí, sí. algo súper informal, pero la gente tenía una gran demanda. No se Claro. vino a formalizar hasta en 1987. Lógico, te voy a explicar. Hay varios tipos de negociantes y emprendedores. El que venía con un emprendimiento desde tal vez su pueblo, de su ciudad pequeña, y lo que sabía decir es que si vendo este producto a tal precio y yo lo vendo a tal precio, pues mi ganancia es ser esta. Muy informal. Pero ya empezaba a ver comerciantes y negociantes y empresarios formalizados que venían ya de Monterrey, que venían de Guadalajara, de Sinaloa. Entonces, ya empezaban ellos a tener una formalidad diferente, o sea, que cosa que nosotros todavía no teníamos en Estados Unidos. En mi caso fue un poquito diferente porque yo accidentalmente pues caí en esa carrera y pude tener las herramientas adecuadas para emprender de una manera más fácil y minimizar riesgos, me explico. Ujú. Pero sí, sí, sí es muy difícil. Yo veía muchas personas oaxaqueñas, muchas personas, más que nada mexicanas, porque oaxaqueños muy pocos. En aquellos entonces no se hablaba español, los formas, todo era en inglés. Tenías que, si no hablabas inglés, pues no comías. Así, literal. A señas, que iba a haber traductores como hay Claro. ahora, ¿no? Con las aplicaciones, nada que ver eso. Y entonces era súper difícil, pero quitando esas barreras y sufriendo, digamos que teniendo la comunicación con bancos, teniendo comunicación, poca comunicación, pero sí se nos abrió ciertas puertas por ciertos empresarios que hay que reconocerlo, ¿no? A este Juan Francisco Ochoa del Pollo Loco. Tuve Mm. la divina asistencia de él, de un seminario que hizo, que me acuerdo que fue Interstate Bank y Citizens Bank. Son dos bancos que empezaron a promover los negocios y contrataron a este señor para que diera talleres, ¿no? De cómo emprender un negocio en Estados Unidos.
Lo ganó él porque pues él ya era un empresario en el 80 y ya para el 87, 88, él ya tenía 14 restaurantes aquí en Los Ángeles. Ya estaba bastante 14 ya, consolidado, ya ¿no? tenía Tenía ahí una bastante franquicia. fuerza Sí, no, ya que el le daba ese señor ya, respaldo. y lógico, ojo, él no llegó, él llegó como empresario. Por eso te digo, hay dos fenómenos diferentes. Uno que nace y se hace empresario en Los Ángeles, otro que cruza la frontera y tienes nociones y lo hace, y otros que ya vienen formalizados desde México, que ya tienen una Claro. idea, ya sea empíricamente o por estudios o por cualquier cosa, pero ya tienen ciertas herramientas y cierta experiencia, cosa que nosotros no lo teníamos. Y tenemos la barrera del idioma, tenemos la barrera de los créditos, barrera de ciertas herramientas que hoy por hoy, pues ya los tenemos dominados y hay muchos procesos que pues ya hay muchas cosas hasta en español. O sea, aquí no se ya ni necesidad de hablar inglés, hace falta. Si es que quiere hacer negocio en el mercado latinoamericano, ¿me explico? Pero sí, Ujú. fue una gran travesía lo que hicimos. eh, y, y de ahí pues, ya no quise salirme de esa carrera, seguí estudiando. Y pues lógico, de ahí es que le decía a mi papá, vamos a hacer el fracaso que yo tenía, siempre me lo dijo Francisco. Me decía, mira, cada experiencia que tú tengas, entre comillas, negativa, apre- vas a aprender algo. Y dice, te lo voy a decir lo que como experiencia hizo, cómo se lo agradezco. Días tengas, nunca digas, me equivoqué. Nunca digas, oh, me faltó esto. Nunca, siempre di, aprendí a hacer, a- aprendí no a hacer las cosas de esta manera. Ujú. Y aprendí. Y cuando aprendes, aprendes y vas para Se adelante. dan las Porque de otra cosas. manera dices, no, no puedo, no pude, me faltó. Psicológicamente te vas para atrás. Y cuando tú Ujú. aceptas un error, das un paso adelante. Y cuando te cierras y tu arrogancia no te deja aceptar cierto error que cometiste, no aprendes. Y eso se lo valoro Claro. bastante al señor Juan Francisco. Así Fíjate es, que Juanito. hemos platicado, hemos platicado antes como de este tema, y yo alguna vez les decía en alguno de los podcasts que yo no creía, por ejemplo, en el tema del fracaso, o que tú no, o si tú querías evitar fracasar, lo que tenías que hacer era aprender. Es decir, mientras aprendieras no fracasabas. Si hacías un Ujú, intento y aprendías algo, no era un fracaso. Es correcto. ¿No? O sea, ujú. que de alguna manera te estaba dejando algo, entonces era un paso hacia adelante, aunque fuera pequeño, pero era un paso. Aunque también, no sé si de repente hay como una parte en la traducción, porque en Estados Unidos de repente hablas de fail, ¿no? Como, pero a lo mejor es como un error y siento que luego en México se traduce como Un fracaso, fracaso rotundo, pero ¿no? siento Ujú. que no es Sí, sí. como la misma, El mismo creo que no estamos hablando de significado, lo mismo, ¿no? Entonces, pues, es que depende de cada persona. Dices, I failed in this business. Vas a decir, bueno, es que ah, fracasé, ¿no? Es que sí está bien la interpretación, perdón, está bien la traducción, pero no la interpretación. ok, ¿Me explico? Entonces, claro, tú vas a decir, oh, no, I failed it. Sí, sí, pero si dices, mira, I failed it, pero I learned it, es diferente. claro, Perdí, pero lo aprendí. ¿No? claro, claro. Entonces, Ujú. tú sigues, y esa es la mentalidad que tienen el americano, ¿no? De que no lo tomas yo. At least I learned it, dice, por lo menos aprendí. Claro, Y sí, ese es lo siento que a lo mejor la palabra en español es demasiado fuerte, es como demasiado demasiado determinante. negativa, Exacto. Sí. Es negativa, como ya fracasé, ya se muy acabó. Y negativa eso que, bloquea mucho, sí, bloquea mentes, bloquea acciones sí, o sea, totalmente. te bloquea mentes y acuérdate que tu cerebro siempre va a estar en función y es como ponerle una barrera, ¿no? Y paras, Ujú. Claro, y ya no quieres, y es algo negativo. Yo no, yo Totalmente. pasa esto, ok, no hay problema, vamos a ver qué pasa, vamos para adelante, porque no hay de otra. Y eso ha estado claro. desde, imagínate, desde el 85. Me atrevo a decir que fui el primer registro, ya lo busqué y tuve registros, el primer negocio como oaxaqueño en Hollywood, California. En el Órale. 87 lo abrí, Ok, ok. imagínate. Qué bien. Y digo, o sea, es algo que se va aprendiendo, no es algo así como que
que en aquellos entonces era súper difícil. Y no porque tuviéramos una economía mala, no porque no tuviéramos clientes, sino por el idioma, la La estructura principal barrera. y la falta de planificación de un negocio. Por eso cuando Claro. salgo yo de la escuela y se aparece, bueno, ¿y ahora qué vas a ir? ¿Vas a ir con la carrera en Business Administration? Le digo, no, ¿sabes qué? Tengo otra cosa mejor. Vamos a hacer nuestro propio negocio. Claro. Dice, no, papá, pues vamos, dale, vamos. Y siempre me apoyó y siempre, así perdiéramos, le seguíamos dando. Pero lo que pasa en cada cosa, que fueron varias, que cada que cambiaba ahí un negocio u otro, siempre aprendí algo y siempre aprendí primero a hacer mis investigaciones por cada cosa que yo hiciera, porque previo antes, si había tenido un negocio que no había sido fructífero, me di cuenta, fue por falta de comunicación, fue por falta de investigación, fue por falta Ujú. de observación, fue por falta de planificación, fue por falta de hacer una estrategia y de todo, ¿no? Y es cuando yo anotaba y decía, me faltó aquí, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? O pasó por esto y por esto. Lo compongo, le sigo o le paro o cambio de estrategia. Entonces ahí es Claro. donde yo me tenía que sentar y analizar. Y había noches que ni dormía y a veces soñando y al otro día me paraba y empezaba a investigar. Y antes, ahora qué bonito es tan fácil, te paras a una computadora, vas al Buscas. GPT o al Google y le preguntas y te dice todo. Claro. Imagínate qué hubiesen hecho en aquellos entonces, en los 85, si hubiese esa maravillosa, era una varita mágica que no existía. Ahora la Claro, claro. tienen, ahora todo eso, las herramientas se tienen ahora. Digo, hacer negocio, como que yo les digo ahora, pues es lo más fácil. Es lo más fácil hacer negocio. Debería, ¿no? Eh, Debería. pues, pues Con este debería. tipo de herramientas debería uno de poder hacer las O cosas sea, más fáciles. Pero es que más también fáciles, ¿no? hasta el usar tantas de ese tipo de cosas, siento yo que te bloqueas, o sea, al recibir tanta información, es que puedes recibir toda la información que quieras y que tú busques, pero si no tienes la mentalidad, por ejemplo, lo que decía Gabriel, de querer aprender, de querer llevar a cabo, de hacerlo, pues por más que tengas la información, hasta tú mismo te bloqueas y dices, no, ya la chingada, ya mejor no hago nada, ¿no? Y qué es lo que le pasa a muchos emprendedores o que quieren llegar a ser emprendedores, que como que sobrepiensan mucho las cosas o se saturan de mucha información y pues dejan ahí ya el caso perdido. Sí, digo, yo también otra cosa que veo en general muchas de las cosas que hacemos hoy en día y creo que aplicaría este tema también del emprendimiento, es que de repente nos queremos saltar pasos, queremos hacer todo muy rápido, ¿no? No queremos entender que hay cosas que vale la pena meterle tiempo, ¿no? Planificar, investigar, tratar de hacer pruebas con lo que estás haciendo. Y ahorita pues de repente como que creemos o nos damos a la tarea de decir, pues ¿sabes qué? Yo quiero que esté de A a B y entonces pues sí, como que le digo al chat o a la inteligencia artificial que yo quiera, oye, hazme una propuesta de negocio, pero no estás, realmente te está dando un machote de información que consigue en general, pero no estás desarrollando nada en donde precisamente te hayas dado la tarea de ir al detalle, a tratar de desarrollar una idea que tú tienes, que la herramienta te podría ayudar, pero si solamente le pides que te lo resuelva, pues te va a dar una respuesta genérica y no te va a dar una respuesta que te ayude a estructurar las cosas, ¿no? Entonces creo que también estamos como en esa situación en donde estamos dando por sentado muchas cosas, en donde, por ejemplo, en términos de mercadotecnia, yo estudio mercadotecnia y siento que de repente la gente ahorita se orienta mucho a la parte de la mercadotecnia digital y de redes sociales, pero pues hay cosas que nunca cambian, porque es como querer desaparecer las 4 P's, o hablar de publicidad, de promoción, del producto, del precio, pues al final de cuentas están, porque cuando tú desarrollas un negocio tienes que crear y tienes que establecer esas 4 variables, porque al final de cuentas las necesitas, no es como que quites todo lo demás y esto deje de tener valor, sigue teniendo un valor y por algo las empresas grandes lo siguen considerando, ¿no? Pero sí siento como que a veces nos distraemos y precisamente nos vamos por otro rubro. No sé, digo, obviamente tú tienes la experiencia, Gabriel, pero digo, Estados Unidos siempre ha sido, y creo que no se puede comparar básicamente en ningún otro país en términos de emprendimiento, porque a final de cuentas ha sido un país que ha logrado
justo generar emprendimientos de los tamaños más grandes que se puedan, digo, simple y sencillamente ver las empresas más grandes del mundo hoy en día, pues han sido sobre todo las americanas, ¿no? Y creo que mucho partía precisamente de la estructura, de esa estructura y de esa forma de pensar en poder permitir que se creen nuevos negocios y que haya emprendedores, que ahora sí que si tú lo que querías hacer eran negocios, era que el Estado te permite y te ayude a que tú puedas hacerlo, ¿no? A diferencia muchas veces de a lo mejor gobiernos más paternalistas como el de México, en donde pues como que todo quieres que el gobierno te ayude y te dé sin hacer ningún esfuerzo. Te quieres atener como esa circunstancia al hecho de, ¿sabes qué? No, yo puedo, solamente ayúdame que lo que yo haga me protejas, o sea, me protejas en el sentido de que alguien no me quiera robar o me hagan una trampa o realmente yo tenga la seguridad legal de que puedo hacer un negocio bien y puedo crecer, ¿no? Y que también haya toda la estructura, porque por ejemplo, si tú en un país como México de repente necesitas invertir o no tienes, pues es bien difícil acceder a un crédito. A un crédito, cosas por el estilo. Simplemente todos los trámites para formalizar una empresa. Y allá normalmente sí había la posibilidad de que si yo llegaba con un plan o algo al banco, pues podía yo presentarlo y lo iban a checar y podía yo tal vez conseguir un crédito, ¿no? Pero no sé tú cómo ves esta parte. Claro. Pues mira, dijiste 3 cosas súper importantes y me lo sacas de la boca. Pero quiero explicártelo cómo lo tomé yo. Dice que cuando me regresa tanto, cuando tú vas a organizar un negocio, dices, bueno, la gente se quiere saltar ciertas cosas. Yo a eso le llamo un gradiente saltado. Tú no puedes tener el 1, el 2 y el 7 porque te faltaron 3. Claro. Y puedes medio aprender, medio ahí se va, y así es la situación. Entonces, las personas tal vez están acostumbradas a hacer el negocio así como que, aunque puede ser mental, puede ser escrito por lo que tú quieras, pero no puedes saltarte ciertos patrones que ya están confirmados que funcionan. ¿Me explico? Claro. Se innova cada año, salen cosas nuevas. Dice, bueno, es que hace el 85 no había tanta tecnología. Sí, pero había mercadotecnia. Los fundamentos están ahí. Los fundamentos están ahí, ¿no? Otra, Claro. emprendimiento en cuanto a las empresas que se apoyaban aquí, eso fue su explotación en los 80s, cómo emprender, y yo creo que ya venían con ese rollo de los negocios. Por eso los bancos y la empresa y la secretaría aquí de Small Business Administration empezó a hacer estos talleres en inglés y en español y en chino y en tailandés porque querían inyectarle la economía, sabían que había innovadores, estaban en la explosión, entonces sabían que eso, y hay que darles las herramientas para que lo hagan. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque les facilitaban créditos, porque empezaban a explicarles un plan de negocios, porque les enseñaban a hacer estructuras, cómo hacerlo, pues para tener una diversidad de negocios dentro del mismo estado, ¿me explico? Y eso fue su visión de ella en aquellos entonces, me acuerdo que fue el gobernador era Macdumajan, un armenio que venía apoyando mucho este tipo de plataformas. No eran digitales, nomás sacaban por el periódico, se va a hacer un workshop de estos negocios para nuevos comerciantes que quieran que quieren emprender, que quieran hacer un negocio. Y ahí va yo. Lógico, ya había salido de la escuela, ya como ya le entendía mejor. Y cuando conozco a este Juan Francisco, no, pues platicaba yo con él, nomás estuvo invitado como unas 4 veces, pero sus pláticas eran tremendas porque estabas obteniendo la información de alguien que había pasado ya. Ojo, él no vivió aquí, él vivió en Sinaloa. Él brinca y hace su negocio y hace franquicias aquí. Él ya venía formalizado, ya venía de una escuela, de la escuela vieja, pues, de las que yo sé que esta reta va a pegar y vamos a hacerlo así, que se dejó ayudar para poderlo formalizar y estructurar su negocio a franquicias. Ahorita hay más de 280 pollo locos, ¿no? Claro. Lógico, ya no es de él, se la vendió a la empresa Dennis. Los restaurantes Dennis son dueños ahora de eso. Él nomás mantuvo los creo que no sé si los de México lo mantiene o lo mantuvo, pero el punto es de que él decía, bueno, es que yo le pregunté, ¿y por qué lo vendiste? O sea, si vas tan bien, o sea, ¿por qué? Dice, mira, Gabriel, hay una situación en que cuando tus posibilidades ya no te dan, era mejor dejarlo ir porque si no, no iba a crecer. ¿Me Claro. explico? Entonces ya lo ve más
corporativo, Ujú. ¿me entiendes? Y Que eso después también, cuando que es, descubro, resulta que pues sí, descubro perdón. que pues él de repente lo veo bajo bambalinas con las acciones, ¿no? Entonces ahí Claro. me di cuenta y me dijo, mira, es que ahora ya estoy atrás, ya a mí no me importa la venta, a mí me importa el cuánto cuesta cada acción de la franquicia, ¿no? Y es ahí donde está mi dinero. Claro, que eso es lo que te iba a Y ahí comentar, es entendí que, bastantes cosas, ¿no? claro, esa parte nos cuesta mucho entenderlo. Yo creo que todos los países de Latinoamérica, entender justo como que hay un proceso en donde hay un punto en que tienes como que ceder tu negocio o buscar precisamente dar el crecimiento en donde probablemente pierdes hasta cierto punto el control, por decirlo, pero haces que el Ujú. negocio todavía vaya más allá y a veces preferimos nosotros quedarnos chiquitos o hasta vamos a suponer que un tamaño mediano, pero para un mercado como el nuestro. Y creo que en Estados Unidos ese tipo de cosas como que la gente en general siempre tiene los pasos muy claros de que pues tú puedes empezar tu negocio con préstamos de Family and Friends y luego puedes seguirte con algunos inversionistas que puedas tener directos, luego buscar algunos fondos de inversión y luego sigue la bolsa, o sea, si sigues creciendo, pero como que tienen muy, o sea, y a final de cuentas hasta lo ves en el sentido de que pues si tú tienes una empresa exitosa tendría que pasar por todos esos escalones, ¿no? Sí, sí, o sea, es algo que yo no, en aquellos entonces pues, no comprendía, pero cuando él me lo explica, dice, mira, dice, mi edad, mi familia, pues, no se acostumbra acá. No somos muy arraigados a México pero te voy a decir una cosa, o sea, se ve que ya lo vendí, pero no, sigo accionista en la bolsa, porque ya cotizaron de bolsa para el 90 creo. 90 cuando Ok, Dane lo agarra, cotiza en bolsa, y eso se dispara. Y como claro. yo ya tenía nociones, le digo, no, pues ahora el señor, pues, no, pues el señor nomás está no, no había computadora. Bueno, sí ha empezado a ver computadoras. Digo, no, el señor ya nomás ve, abre su periódico y ve su revista y ve cuántas acciones, cuándo el precio, Claro. y es ahí donde venía Y sus era tranquilo, se olvidaba de la tranquilito, parte ¿no? Y la operativa. empresa iba a seguir, ¿no? O sea, él iba lo ponía como el dueño de McDonald's, ¿no? O el de Denny's, ¿no? O sea, o Claro, de Burger King, que era un brasileño y que, bueno, pues él nomás está en su casa pues, cotizando y viendo nomás los números que cambian ni positivo a negativo, pero pues sigue siendo su ganancia, ¿no? Sus dividendos y todo ese tipo de rollo. Entonces, cuando lo comprendí, lo entendí. ¿Por qué? Porque sí claro. me hacía la pregunta, bueno, 14 restaurantes, caramba, pues no eran muchos como para poderlo vender, pero no. De ahí pues, son 280 franquicias de Pollo Loco, imagínate, en todo Estados Claro. Unidos. Sí, no, es bastante. Yo no sé qué Imagínate. pasó en esa franquicia porque me acuerdo que en México existía, pero de repente desapareció y como que se concentró únicamente en Estados Unidos y ahora regresaron. Ujú. Pues Pero aquí en Sí. Querétaro abrió un pollo loco a lo desgraciado. sí, pero hubo Eh, un tiempo en Que no me estaba acuerdo, aquí. o sea, yo me acuerdo que que salía mucho en la tele y todo y había un pollo loco en Querétaro y de repente desapareció y desapareció ya por mucho tiempo. Ahí sí no sé, yo Bueno, todavía no existía. ahí estaba, pero desapareció. de Pero, hecho, pero de yo me hecho, acuerdo o sea, todavía, haber visto esa parte, ¿quieres? ¿no? Le pregunto, porque todavía tengo contacto con David Herrera. Eso David es sería una... interesante el ver qué es lo que pasó, porque sí me Sí, acuerdo que como Sí. que en un momento en México, en muchos lados desapareció, si no es que en todos lados. No, y tiene, ¿qué será? ¿Unos 6 años? Pero en Estados Unidos seguía Ah, creciendo. pues justamente cuando yo estaba viviendo allá fue que empezaron a abrir las sucursales aquí en Aquí México. Aquí, bueno, y Cuando sobre todo estás aquí en hace Querétaro. 2 años. En el 2023 fue que aquí en Querétaro sobrepoblaron de pollo loco. Yo llegué Sí. y dije, bueno, ¿y Sí, no, ¿de a dónde mí salieron? me llamó mucho la atención porque Sí, me sí. acuerdo que era así o sea, tenía un montón de publicidad y era súper popular. Y de repente, y digo, me acuerdo haber ido varias veces que íbamos en la familia y luego de repente va y ya, o sea, como que se quedó hasta un hueco en ese nicho de las pollerías, pero llegó el pollo feliz? pero hasta mucho tiempo después. O sea, sí, sí es curioso. No sé Ay, qué haya sí. pasado o qué fue. Le voy a preguntar, su mercadólogo, todavía tengo contacto con él, se llama David Herrera. Él es el que empezó, en Estados Unidos es el que en el país por el 94, 95, sacaba en la televisión de que disparaban un pollo y Ajá, jalaban una cuerda y decían, ya somos 14. Y después jalaban otra, ok. ya somos 15 y ya somos 16 y así empezaban. Me acuerdo que ellos entonces, y ese eslogan lo sacó David Herrera. Me acuerdo, esa producción, es un mercadólogo
Trabajó Ok. para varias empresas, trabajó para Cacique y para Pollo Loco. Y yo creo que aparte No, Pollo olvídate, Loco, pues Pollo tengo, Loco olvídate, debe ser las empresas que realmente empezaron a abrir el camino a otras empresas de México a buscar ese Ese mercado, ¿no? mercado. O sea, realmente yo creo que probablemente es de las primeras que no, justo fue la primita fue Chocolate Abuelita, eso sí te lo puedo decir. Ok. Chocolate Abuelita fue la Son primera que las que abrieron el llegó, camino. el que abrió el camino. Cuando Ok. llega Chocolate Abuelita en el 86, 87, yo tenía apenas como 2 años. Dejé ver, empezaron a ver una escasez de chocolate, abuelita. Unos 6, 7 meses, ¿no? Pues no hay. Pero porque la empresa se estaba formalizando para llegar con todo, ¿eh? Ok. Cuando llega, abren de comerciales, publicidad, eran patrocinadores de varios eventos, eran, no, olvídate, explotaron bien la marca y fue un boom, fue, olvídate. Y de ahí lo siguió Chocolatibarra, el Chocolate Gustavo, y empezaron a venir más, pero no al nivel de Chocolate Abuelita. Chocolate Abuelita No, y llegó, con el impacto pues, tampoco, jamás. claro, Jamás no, con no, ese no, mismo no, sí, impacto. entonces, y ahí venían varios, muy pocos de México, ¿eh? Muy pocos de México. Cuando se abre ahora sí que el TLC, ¿no? Fue en el 92, 93, por ahí. Muy, muy pocas empresas americanas que se asentan muy bien en México y entran con todo. Claro. Y ahí ¿Cuál- es otro cantar, ese es otro tema que Ok, y una vez que pasas precisamente por, digamos, toda esta parte, esta capacitación, ¿cuál es tu primer emprendimiento como tal? empecé con camiones repartiendo en a cierto sector mexicano, Ujú. centroamericano y, y restaurantes y tiendas de lo que sean, árabes, tailandesas, chinas. Empecé a repartir en ciertos camiones que mi tío nos había enseñado. Tengo un Las tío, rutas. Ignacio. Entonces, de ahí duramos nomás como 2 años y medio por ahí. Cuando salgo de la escuela y digo, pa, ¿sabes qué? Vamos a tener que formalizarnos y vamos a tener que a escalar a otra cosa. Está muy bien los camiones, perfecto, tenemos como cuatro. ¿Sabes qué? No puedo estar como camionero, no me veo así, si no, no tiene caso. Entonces dijo, oh, pues, ¿qué pretende? Digo, fíjate que vi allí en la Western y la Hollywood, había un edificio donde tiene un local de unos, ¿qué será? Unos 1500 pies cuadrados, más o menos. Digo, a mí me gustaría aquí una tienda mexicana oaxaqueña, ¿qué te parece? Y pues de todos, a muchos centroamericanos, muchos americanos, mucho argentino, y empezar a venderle sus productos, pues, ¿no? Tailandés, arminio, de todo. Y entonces dijo, bueno, pues sí lo hicimos, hablamos con el dueño, pero para entonces yo ya tenía yo un plan de negocio. Yo ya entre comillas tenía mi estrategia, tenía mi mercadotecnia, tenía mis proveedores, tenía ciertos créditos y empecé a hacerle y ahí fue donde abrimos la primera tiendita ahí en la Hollywood que se llamó Susi, a nombre del honor de mi hermano, se llamó Susie's Market. Susis Ok. Market. Y ahí fue donde empezamos. Ahí Que aquí, bueno, más o fue menos el donde tamaño sería 140 metros empezamos cuadrados. Sí, es a buena ver superficie. los permisos y todo. Y no, y ahí pues, y vuelvo a repetir, ¿no? Como ya tenía yo recién salido de la escuela, pues dije, no, pues ya sabía yo lo que tenía yo que hacer, con qué departamento tenía que sentarme, con el departamento de bomberos, con el departamento de policía, con el departamento de sanidad, con el departamento, ya sabía los requisitos, de hecho ya iba semi preparado, entonces, oh, mira, pues, tú ya estás listo, mira, te falta esto, el otro, hoy cambió la ley, vamos a hacer esto y otro, y listo. Y así Y empezamos, y sobre ahí todo, emprendimos, la primera. creo que lo importante es que traías una motivación fuerte. El hecho de que no querías seguir con lo de las trocas porque no te veías así toda tu vida. Y esa motivación, tanto el conocimiento que habías adquirido en la escuela y lo que ibas viviendo, creo que fue también lo más importante, que no nada más te quedaste como por hacer el trámite y hacerlo formal, sino que llegaste motivado a hacer algo, ¿no? Que eso es muchas veces de Oh, que el no, claro, emprendedor
cuesta. quería aplicar lo que había aprendido, ¿no? Muy, Exacto. quería aplicar lo que había aprendido y pues, y eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, de ahí tuvimos cuatro tienditas, así. Y después de ahí hubo ahora sí que el primer, caída de nuestros negocios fue en 1992, 93, si no mal recuerdo, en la policía agrede a un afroamericano y ahí se vienen unos disturbios y ahí tuvimos que perder perdimos 2 tiendas por quemazón, porque las vandalizaron y ahí tuvimos que darle entonces cuando veo esa situación, pues ¿qué vamos a hacer? Aunque tenga la tienda, pues no se vende porque pues todo está muy mal en la ciudad. Entonces Claro. empecé a buscar otra vez las áreas donde había, ahora sí que mercados más grandes que estaban vandalizados o quemados. Ujú. Empecé a regresar con mis camiones otra vez, pero ahora con diferente estrategia. Le dije, ahora ya no vamos a ir donde van latinos, ahora vamos a ir donde se quemaron todas esas tiendas para Ya, recuperarnos. Y así fue que lo claro. hicimos y nos recuperamos en 2 años. Luego. ¿Por qué? Porque iba yo donde estaba la necesidad, donde el epicentro de la necesidad, que digamos, un Food for Less, me acuerdo que se había quemado, estamos hablando de como un tamaño de Aurrerá, por decir así, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, lógico, alrededor, un radio de 1 milla alrededor, pues las señoras pues querían comer y comprar y cómo. Entonces yo llegué con mis camiones y pues ya no, antes la estrategia era diferente, porque antes tenía yo que buscar a mi mercado y competir con esos mercados gigantes. Entonces yo iba a lugares más lejos, donde era un poco lejos de ir al mercado aquel, me tenía que ir a 5 o 6 millas a proveerles el producto sin que necesidad que venga a la tienda. Ujú, Entonces ujú. lo que hice fue que no, ahora vamos al epicentro, vamos a la tienda y me estacionaba alrededor de las tiendas a vender mi producto. Y fue un Claro. éxito. ¿Por qué? Porque Claro. pues me recuperé. Lógico, y vuelvo a repetir, no podía yo regresar al mismo sistema, a lo que no quería verme, aunque me estaba sirviendo por la modalidad que había pasado, ¿me explico? Fue Entonces una tomé herramienta ventaja que... de la situación y, Exacto. y empecé a vender y ahí vuelvo a pararme y vuelvo a poner otras 2 tiendas más. Y fue la herramienta que usaste porque ya Exacto, la sabías que te herramienta había accesible funcionado en y modalidad. sabías hacerlo. Exacto, entonces, y digamos que vi la oportunidad de un mercado más grande Claro. porque en la desgracia de otros mercados, entonces tuve Y además, que pues acceder. cambiaste el modelo que ya te había funcionado de tener tú tu tienda y Ujú. que tenías que competir a que la gente fuera donde estaba tu tienda física y ahora tú acercabas el producto como lo habías Exacto, estado ahora haciendo yo lo antes. acerqué por las circunstancias, ¿me entiendes? Y Dices así que duré dos fue que años. lo del 92 que fue lo de Rodney King, Rodney ahí King, en South Central, exactamente. ¿no? Sí, esa, En toda esa zona de South Central, sí, claro. yo estuve ahí y olvídate, era muy fuerte eso y bueno, eso fue entonces, para mí cada adversidad, como ahorita está pasando la guerra, cada cosa que me pasa, siempre empiezo a buscar a mi alrededor en qué yo puedo hacerlo de acuerdo a las circunstancias malas, cambiarlo por y buscarle la herramienta para utilizar eso malo como trampolín, ¿me explico? Ujú, Como, ujú. como, como algo que, bueno, si esto es en ventaja, voy a buscar su ventaja y apalancarme de esa ventaja. Ya no tanto preocuparme por la desventaja que tenga yo, sino busco la ventaja que me proporciona la misma circunstancia. Claro. Claro. Y eso es Digamos que esos cambios que suceden de repente así de abruptos siempre traen oportunidades, ¿no? claro. Entonces, me enfoco más, en lugar de estar lamentando, me enfoco más en lo que tengo alrededor y mis opciones. A ver, tengo esto A, B, C, D. A ver, ¿cuál es esto? Bueno, es que A, ni de pensarlo porque no hay financiamiento. B, podríamos hacer esto. C, esto, ¿sabes qué? Esto, vámonos. Y ejecutamos y vamos. Y ahí va a haber cambios, sí, va a haber cambios. No es el todo. Estados Unidos es un mundo de cambios. A diario cambian las cosas. Cada año cambian las cosas. Y tienes que estar bien en la modalidad de hacer tus ajustes en el momento que lo tengas, porque si no, camarón que se duerme, Claro. me lo Totalmente. amanece en un caldo, me explico. Entonces, esa es la circunstancia. Pero
hoy tengo varias circunstancias y estoy viendo la posibilidad de apalancarme de lo que estos sectores está ocasionando, despierta ciertos sectores que estaban dormidos, ¿me explico? Ujú. Eh, Claro. hoy por hoy, ahorita tenemos la guerra, ¿verdad? Entonces, en la guerra, cuando hay guerra, pues tú dices, bueno, es sinónimo de crisis, de inflación y de incertidumbre y miedo y bla, bla, bla. Pero hay sectores que se están beneficiando de la guerra, que es el armamento, la gasolina, combustibles, gas. Entonces, hay que comprar eso. ¿Me explico? Porque Hay va que a la acercarse alza. a ese sector. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ey, si va a haber en el COVID, hubo esto, o bueno, hay que apalancarse de otras, de la circunstancia que te trae te va a descubrir y destapar nuevas oportunidades. Y es ahí donde tienes que estar y tener la habilidad de hacer tus cambios. Porque si te quieres morir en eso más, pues va a pasar de moda. Siempre he dicho, y más ahorita que estamos en negocios híbridos y en negocios de modalidades. Hoy por hoy aparece un teléfono nuevo y tiene una modalidad, año y medio, 2 años, a otra cosa. Y así empiezas y tienes que estar haciendo tus cambios, porque si no, pues esto te quedas y te quedas obsoleto y ya pasan sobre ti otros innovadores, otros, entonces tienes que ponerte al día, ya sea en tu propio negocio o ya sea que cambies negocio, que es lo que yo hago. Claro. Cambio. En este caso, ¿cuándo fue tu siguiente cambio de negocio? En el 92 después de ahí, hubo una estructura de negocios para el 94, 95. Empezaba yo a ver que muchas, ahí es donde yo dije, Estados Unidos se está reestructurando y está haciendo negocios eh, muy grandes y hubo un estudio donde se hicieron, en donde no, si pongo una ferretería aquí, hay 100 ferreterías pequeñas alrededor. Entonces ahí nace Home Depot. Home Depot me enseñó una gran lección porque Home Depot lo que hace es de que empezó a ver que había muchas ferreterías chiquititas. Estaba Ace, Brothers Tools, habían pequeñas franquicias como de 5 o 6 nada más, ¿no? Y de familias. Y muchas tienditas de ferreterías pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con Home Depot? Home Depot abre estratégicamente grandes y empieza a dar muy barato por 10 años. Y empiezan esas pequeñas empiezan a cerrar por la gigante que es. Pero ahora, ¿qué Claro. pasa? No hay ni uno ya ferretería familiar ni pequeña, no existen. Ya hace 20 años cambiaron de negocio, se retiraron, cerraron, cambiaron de negocio o algo, pero no buscaron una estrategia contra eso. Claro. No podían competir. Y después, ¿qué hace Home Depot? Se hace consorcio con otras ferreterías como Osh, ¿no? Y se hace negocio con otras empresas y empiezan a hacerse más fuertes y hasta tienen el descaro de publicarse que son amigos, ¿no? O sea, en un tráiler vienen las fotos de Todas las las empresas, marcas. ¿no? Y digo, o sea, contra eso, ¿quién, caramba, no? Son dinosaurios, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo eso, y digo, mi papá, va a pasar lo mismo con nosotros. Nosotros, las tienditas pequeñas, se van a abrir grandes. Y dicho y hecho, como a los 5 años empiezan a abrirse y a remodelar muchas tiendas y a empezar a comprar terrenos de varias casas y a tirar y empezar a construir. Ahí nace Walmart, se expande Alphavira, se expanden varias y empezamos a ver cómo empiezan. Digo, jefe, tenemos que cambiar de negocio porque, pues, a menos que pongamos o una de dos, vamos a comprar una franquicia de ellos o a comprar sus acciones de ellos porque esto nos va a comer. Y No se Claro. puede empiezo, competir. empezamos a cambiar de los restaurantes, de las trocas y las tienditas, pasar a restaurantes, porque Ok. no había mucho restaurante mexicano, entonces y más oaxaqueño, no había muy poco, entonces había como dos o tres. Entonces empezamos a ver ese mercado hace 22 años y empezamos a abrirlas. Y ya de ahí, pues hemos estado activos en otros negocios pequeños. La última tienda creo que la acabamos hace como 2 años, la vendimos la última.
Ok. La última. O sea, estuvieron conviviendo durante un tiempo Sí, los sí. negocios. Los negocios, Ok. sí, claro. Tuvimos las trocas, tuvimos los mercados y los restaurantes, como un lapso de 3 en cuanto se pasaba el lapso de cumplimiento de que sí se iba a quedar el negocio de la marqueta o el restaurante para Ok. poder dejar el otro, ¿no? O sea, la transición Ujú. fue una transición suave, ¿no? Por decir así, para poder nosotros tener ya la seguridad de que pues me voy a quedar en la marqueta, me voy a quedar en el restaurante y con esto, ¿no? Y eso es lo que pasó. Y ahorita tengo retos, ahora sí que retos grandes, ¿no? Ahorita con lo que me acaba de pasar, pero pues eso ya está superado, eso ya, Claro. ya Digo, vi otras ahora nos opciones. platicas de ese tema. Nada más, quisiera yo nada más tomar algunos detallitos todavía de esta parte del emprendimiento. Por lo que entiendo, pues realmente tus negocios siempre han sido negocios familiares. Ujú. Sí, Ha sí, sido, familiares. Y te explico el por qué, porque se me acerca Romualdo Flores, un señor que tiene varias franquicias, y me dice, oye, Gabriel, ¿por qué no estructuras tu negocio como franquicias, ¿no? Como una taquería. Tuvimos una taquería, ¿no? Y le digo, sí lo he pensado. Créeme que lo he pensado y créeme que lo he querido hacer así. Pero ¿sabes qué? Mira, en aquel entonces yo estaba casado, no estaba casado, vivía con mi ex esposa y mi hija. Y mi hija tenía sus 4 o 5 años. Digo, sí, sí puedo, sí, sí, pero necesitaría yo inyectarle y poner en riesgo todo mi capital, trabajar en mi crédito y empezar a ver opciones. Y créeme, ahorita si hago eso, tengo que poner en balance o mi familia o mi esposo o mi negocio. Para mí hay varios tipos de éxitos. Entonces le decía yo a Romualdo, mira Romualdo, yo puedo hacer esto, sí, sí, pero es que mira, tú no lo vas a hacer, mira, hay herramientas donde créeme que lo sé mejor que tú, pero para eso hay que tener un presupuesto. claro. Para eso hay que arriesgar y es un alto riesgo. Es un alto riesgo. Los micronegocios somos de alto riesgo. Y agrégale que, de acuerdo al panorama que veo, no se ve tan, tan bonito el panorama, ¿no? Y puedo perder todo. O si decido arriesgar por el negocio, yo quiero ver crecer a mi hija. No quiero que se me aparezca una gastritis en el estómago. Ujú, ujú. Yo quiero dormir bien y quiero ser feliz, ¿no? Ok, Y por eso es que lo dejamos más familiarmente, más así. Y nada contra el que lo haga, ¿eh? No, ojo. claro. No, no, nada No, y contra el que lo fíjate que haga. más bien yo lo veía un poco también en el tema y también un poco por experiencia, que también los negocios familiares no son sencillos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas también cuando tienes a tus parientes cercanos también muchas veces siendo socios, pues también está muchas veces de por medio pues situaciones personales y también es complicado. No, y por Sí, eso digo que es un alto riesgo. ok. A eso me refiero. O sea, son varios factores que te puedo mencionar 10 que posiblemente que yo les he visto que pasan con otros amigos Ujú, y acaban cerrando o acaban desertando, no por el mal negocio, sino por las consecuencias y los factores que se van juntando en el negocio por no tener una visión estructural y poderlo manejar. ¿Me explico? No tenemos, claro. no, no todos tienen esa habilidad y no tienen todo el entrenamiento para hacerlo. Aunque sí lo intenté, pero cuando me di cuenta que pasamos por en el 94 fue cuando se vino la guerra de Kuwait, creo que. Igual, la misma situación de ahora. Se está repitiendo lo mismo que en 1994. Exactamente lo mismo. Lógico que con una administración más descarada, pero es lo mismo. La misma ecuación, pero es lo mismo, ¿me Mm, explico? Pero Final de ese es otro cuentas, sí. tema. Pero bueno, estamos en una economía así y es por eso es que dije, no, prefiero, prefiero no arriesgar tanto e irme más por lo familiar, ¿no? Y bueno, de claro. ahí se me vino el divorcio, se vino el otro y agrégale, ¿no? Entonces, pasan 3, 4 años,
y es cuando yo abro los restaurantes hace 22 años y empiezo a emprender un nuevo negocio que yo ni cocino, todavía no sé cocinar, imagínate. Todavía no cocino, no lavo, hago de todo, pero no. Entonces, Pero administras, que es lo más difícil al eh, final del día, saberlo administrar, saberlo llevar durante tantos años. Yo que lo viví de viva piel estando ahí contigo, no es sencillo. O sea, dices, "Pues, no me meto a la cocina". Pues sí, no te meterás a la cocina, pero ¿quién lleva todos los ingredientes? ¿Quién hace las cuentas? ¿Quién paga los biles? ¿Quién paga pues estar al pendiente de todo? Y al final del día terminas también siendo la cara del negocio. no, Andas sí, por todas claro, o sea, partes en tu gira de medios, de siempre, en eventos, en entrevistas, en programas. sí, así, ese es Y eso otro es, negocio que y creo que eso es lo hace más 20 difícil. años inicié a un lado sobre mis restaurantes y empecé a hacer eventos de grandes, de 7,000, 10,000, 15,000 personas. Entonces, eventos, festivales de gastronómicos y ahí emprendí y empezamos, igual empecé a hacer como, yo lo veía como, al principio lo veía yo como darle un extra de mercadotecnia de mi negocio y llevarlo a un lugar donde había 300 personas, pero me empezó a funcionar mucho mejor y empecé a hacer más eventos y Como hice un negocio varios. adicional. Sí, Sí. claro. Entonces ya después me gustó más y No, de ahí conocí muchas personas y... y bastante bien. Esa vez que tuvimos una premiera ahí en el Teatro Chino. Estuvimos Sí, con el nieto de, de de Ramón Ramón, Valdés, ¿no? Su nieto. no, dice de Sí, fue de Don Ramón Valdés o Ramón, de... el nieto de Sí, Don sí, sí. Ramón. De Ramón Valdés, Sí, justo. sí. Sí. Y pues ahí conviviendo con la gente y todos los llevábamos al restaurante. Lo vimos al resto. Señorita Oaxaca, la Sí, Guelaguetza. O sea, Guelaguetza, es Festival, Feria de los Moles en Los Ángeles. Feria de los Moles. Y son cosas que no cualquiera se atreve. O sea, además, todavía aunado a que tienes que administrar un restaurante, todavía te avientas otro boleto con otra infinidad de cosas. Entonces eres una persona con una mente muy activa. Que aquí lo que yo te pregunto, y creo que eso nunca lo llegamos a platicar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando... no quisiera usar la palabra que se usa aquí en México como el fracaso, sino... ¿Cómo te sientes tú allá cuando cuando fail, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando hay algún fallo o algún problema? Por ejemplo, lo que nos decías del restaurante, ¿no? Lo que pasó a finales del año pasado. O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que siente Gabriel? Pues ¿Se mira, motiva? y vuelvo a repetir, todo se lo adjudico a mis mentores, como David Herrera, Francisco Ochoa, que de Pollo Loco, también a mi maestro, a y a personas que, el- y más que nada, también hay una cosa muy importante que ya te lo había comentado. Cuando yo estaba estudiando en la high school, en el college, paso al college y veo un anuncio de Robin Hood Lafayette, cienciólogo, Sí, sí, sí. y me llaman, oye, vente a hacer un examen de conciencia y que quién sabe qué, este filósofo y bla, 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 bla. Lo tomo, pero no le entendía, no le entendía, no entiendo. Y una vez te lo comenté, Cuando fuimos allá sí, a la iglesia de no sé si te Scientology. llevé, no sé si te Sí, llevé sí, en la estancia. cuando estábamos en pandemia, que fuimos Ah, con mis papás y tomamos ahí las pláticas sí, no sé si te llevé. Ahí yo de tomo un Hubbard. curso que se llama Aprendiendo a Aprender. Sí, 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 me acuerdo. Fue el O sea, primero. fíjate, Es el aprendiendo nivel de inducción. a aprender. Si supieras cuánto me duró año y medio para entender esa palabra. Porque todos en la escuela, todos vamos y te sabes la tabla de multiplicar, pero no te enseñan a aprender, te enseñan a repetir y te enseñan a repetir y a repetir y no te enseñan a aprender. Entonces, cada lección de mi negocio, de mi vida personal, de todo, yo trato de aprender cómo aprender. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando yo hago este ejercicio
Cuando yo finalmente entiendo el concepto de este curso, créeme, este Salvador Flores Chocolate Mayordomo, ¿Cómo no? este mismo Jorge Vergara de las Chivas, por ahí por el 91, 92, me los encuentro ahí en Cienciología. Cuando veo ese tipo y muchos políticos que no quiero decir sus nombres, me los encuentro ahí. Y veo que ellos vienen todos esos cursos, vienen a Miami, España y Los Ángeles. Y vienen a esos cursos. Y cuando me los topo y veo y, y te digo, o sea, se me abre la mente y olvídate de sentirme mal, ¿eh? Sí, de repente tienes tus bajones, soy ser humano, Lógico. pero sabes cómo manejarlo. Ok. Sabes cómo manejar tus emociones. Aquel que sabe controlar tus emociones, controlas el mundo, porque el mundo es de emociones. El mundo es de emociones. Te emocionas, sacas lo mejor de ti. Te deprimes, no eres nada. Y asistes enfrente del éxito, no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo a aprender y no estás aprendiendo que el mundo es de emociones. ¿Me explico? Entonces, Ujú. y cuando yo aprendí esa parte, ahora me preguntas cómo me siento. Sí, me siento de repente mal, veo, tranquilo, pero ya mi mente empieza a ver a un lado y a ver, si me quemó mi restaurante, va a quedar carbón, ¿verdad? ¿Y por qué no vender carbón? Claro. Sí. Así de sencillo. Darle la vuelta, claro. Que Así de ahora sencillo. también Vende hablando un carbón. poco hablando un poquito también ahora de lo que de repente la gente, pues en general se lleva o ve precisamente en medios, todo lo que son redes sociales, e incluso lo que escuchas, a mí me pasaba con alumnos o me pasa de repente aquí en el negocio de la consultoría, pues que de repente la gente viene con una idea de negocio y cuando le preguntas qué quiere hacer o cuál es su objetivo, te termina diciendo pues que quiere hacerse rico y creo que ese es el principal error, ¿no? Pensar en tener un negocio queriéndote hacerte rico, y ese es tu único No, objetivo, ¿no? tú les preguntas, oh, quiero hacer, va a un taller de negocio, porque va a haber un taller de negocios y ellos quieren emprender un negocio. Así de sencillo. Tú le dices, bueno, ¿qué cosa quieres vender? No, pues quiero vender libros. Ah, perfecto. ¿Quieres un negocio? Hay veces que ni siquiera qué negocio quieren hacer, pero quieren Claro. hacer un negocio. Es como decirle, y eso es lo que aprendí en la escuela cuando decía el banco, ¿qué cosa quieres? Oh, necesito $10,000. ¿Aplicas para un crédito? Sí, estás aprobado para 10,000. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Porque es una solicitud de negocio. Y dice, no, pues quiero vender no sé. Dicen, no sé. Entonces les niegan el crédito porque espérame tantito, dice. ¿Quieres hacer un negocio? Estás aprobado para un negocio por tu buen crédito y por eso y porque tienes tu casa y porque bla, 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 bla. Pero ni siquiera sabes para qué lo quieres, no se lo Claro. prestan. Porque ¿cómo vas a tener tú el dinero y ni siquiera sabes para qué lo vas a querer? No tienes un plan, no tienes una estrategia, no tienes una mercadotecnia, no tienes nada. Y hay muchas personas así. Entonces, cuando yo inicié mi negocio, primero me sentí, y si ya supe que quería tener un negocio, pues quiero ver qué negocio voy a hacer. Y empezar a investigar sobre todo ese negocio, ¿no? Y Claro. empezar a investigar y preguntar y ver desde la planeación, desde la calle. Yo me acuerdo que cuando iba yo a abrir una tienda, yo me caminaba 4 cuadras a la redonda, cinco, qué tipo de carro hay, qué tipo de personas, qué mercado es, qué les voy a vender. Yo hacía mis análisis, ¿me entiendes? Oye, mira, veo Claro. aquí puro veo carro japonés, puro carro pero si iba a otras calles, oye, aquí veo carros irlandeses, veo carros, puros Land Rovers y puro Mercedes-Benz. Oye, espérame, Ujú. aquí está bueno, a ver, vamos a ver. Y hasta ahí así era la renta, ¿no? Lógico, también era la renta, subía, el por qué, sabía el por qué, ¿no? Y es así es como uno empieza, y hay muchas personas que no tienen ese conocimiento, esa noción, y es cuando empiezan a tener su nivel de negocios se pone más riesgoso.
Ujú. Y ese es el tema, ¿no? Ahora, regresando a cómo me siento, pues sí, me siento mal de repente, sí, me siento, pero por un ratito nada más. Hay que lamentar, como los leones, te lambias tus heridas Ya y vámonos seguirle. recio. Y al otro. Y ya, luego cuando se me quemó ahora que mi restaurante, ¿qué hice? Al mes puse una lonchera a un ladito. Apliqué lo que hace 20 años. Los fundamentos son los mismos, nomás cambia la modalidad de circular del negocio, pero los fundamentos siguen exactamente los mismos hace 400 siglos, ¿no? Sí, Ahora sí. te voy a decir una cosa. Después de que abrí mi restaurante, se puso a la modalidad de tecnología y de plataformas, ¿no? Nada malo contra ellas, ¿no? O sea, Pero pero no eres amigo de... se les olvidó de la mercado, o sea, todos se promocionan en las benditas redes sociales, ¿no? Perfecto, está bien, pero se descuidaron del algo mejor y que todo es para mí. Los volantes, los flyers en los 80s y 90s, los cupones. Si le preguntas, soy el único que todavía hace cupones, nadie más. Entonces, todos se volcaron a un sector y por pescar a este sector se satura el mercado y te dejan descuidado otro, que ese es para ti Claro. solito. Aprovechaste esa brecha que quedó en Entonces, el cuando yo mercado. veo así, y hoy, mira, ¿sabes qué? Tenemos esta promoción y a veces decía, bueno, con este te llevas una cerveza gratis, ¿no? Y empezaba a repartirlos. Yo sé que me van a decir, oye, pero es que estás en los 80s, estás en los 90s, eres de la vieja escuela. Oye, pero funciona, Claro. Totalmente. funciona. Eso es lo que a veces la gente no ve, ¿no? O sea, O sea, las cosas se utilizan porque siguen funcionando, pero no exacto, o nada sea, más. creen que porque es pasado de moda ya no va a funcionar. Se equivocan, se equivocan porque sí funciona. Mientras te funcione, perfecto, está funcionando. O sea, el carro se sigue moviendo, aunque eléctrico, con cuatro llantas y un volante. Sí. Y así Mismo vuelen, principio. va a seguir siendo carro. ¿Me explico? Y así tengas una mochila que te transporte, va a decir un medio de transporte diferente, pero no va a dejar de ser un medio de transporte. Ya sea con energía solar, energía, lo que tú me digas, pero no va a dejar de ser un medio de transporte. Sus fundamentos siguen siendo un vehículo de transporte. ¿Me Claro, explico? Y ese es. Ahora, yo siempre les digo, cada quien que haga un negocio, algo, siempre hay que ponerle patas a las mesas. Siempre le digo, tienes un negocio y no puedes no puedes depender de un solo negocio, tienes que ponerle más soporte al negocio por si hay años buenos, años bajos, tienes el soporte. ¿Me explico? claro, Y eso por eso que yo inicié a hacer los eventos, porque eso me da mucho soporte. ¿Me claro. explico? Una pregunta, Gabriel. Hablábamos precisamente ahorita, digo, de todas estas cosas que estábamos hablando, de todos estos emprendimientos que has tenido a lo largo del tiempo. Pero pues los emprendedores siempre enfrentan mucho más riesgo pues, que una persona que trabaja para una empresa y en realidad pues siempre es una parte que nunca vas a dejar de tener cuando eres un emprendedor. O sea, no hay una cosa que te avientes y que vas a tener toda la seguridad de que pase como creíste que iba a pasar. O sea, Y es parte que no es lo podemos parte, quitar. es parte del riesgo, aunque sea muy Exacto. poquito, pero existe, ahí tiene que estar. De estas circunstancias y lo que ha pasado a lo largo de tu historia como emprendedor, ¿has estado en bancarrota? ¿Has estado en situaciones de tener que empezar de cero? 4 veces, 4. Ok, Pero si tú en la primera, que fue en 1988, primera bancarrota que afilié, pero hasta eso tienes que ser con estrategia. Capítulo 7, capítulo 11, para reformarte. claro, La bancarrota se oye buena, se oye mala, pero no es algo negativo. Dices, bueno, es bancarrota. claro, Pero si es que vas a cerrar, si es que te vas a quitar de negocio, claro. Pero si lo agarras como estrategia, Es una ventaja. es una, es un descanso, como que se paraliza todo, te deja tu líquido, no te lo quitan, y ujú, empiezas a reformarte, a reestructurarte,
para emprender algo mejor. Claro. ¿Me explico? Ujú. Tampoco quiero que se tome de que, cada que yo quiero emprender algo me voy a declarar banco, porque no es Claro. así. Si toca, es porque ya llegas al fondo y en lugar de que te despedace los acreedores, mejor respáldate a una bancarrota y utiliza como un descanso y como que espérame en un reset y va para adelante otra vez. Claro. Y es legal. Sí, Claro, totalmente. O sea, Pero a veces la gente le cuesta trabajo afrontarlo, ¿no? no, sí. La primera vez me pegó y me pegó duro. Pero, y vuelvo a repetir, como yo ya sabía, dije, no, espérate. Y sí, pasaron año y medio y vuelvo a emprender y abro otro mercado aquí enfrente en la Santa Mónica y San Andreas, donde está yo enfrente, salita de lo que es de mí un Sears, era un Sears, exactamente está enfrente. Y abro mi negocio después de la bancarrota. Empiezo a salir bien, 2 años y medio, casi 3, viene lo de Ronnie King y la vuelvo a Ay, perder. Dios. La pierdes. Pero como yo tenía, esa bancarrota todavía me cubría, pude hacer el movimiento sin necesidad de filarota, sino la aproveché de una vez. Dije, no, pues le mandé las cartas a los acreedores, todavía estoy cubierto sobre la bancarrota y me empiezan a entender y dicen, no, sí, entendemos esa parte, sabemos que no es parte no estaba dentro de tus manos, ¿me explico? Entonces, digamos que aproveché la protección que te da en cierta área financiera la bancarrota. ¿Por qué es eso? La bancarrota, no es que estés en bancarrota. Es que en el capitalismo se tiene que ver como protección financieramente para tus bienes personales y puedas tú acceder y que no te quiten, no te despedacen los acreedores, ¿me explico? Claro. Claro. Y esa Sí, es es una una estrategia. protección. O Es sea, una toda la gente estrategia piensa válida que y el legal. bancarrota es porque ya estoy muerto. No, al contrario, te dan una protección. Es una bancarrota, una protección para tus bienes personales. Y el problema es que quienes no conocen o de plano tienen muy mal el concepto, Eso, pues justo piensan que bancarrota es, no, pues ya se me acabó el dinero, se me acabaron las ideas, se me acabó el tiempo y ya nunca voy a volver a poder echar a andar ningún negocio porque exacto. lo ven como el fin, ¿no? Tal cual. Exacto. Lo ven como el fin y decepciones, pero no conocen la parte esa, que es al contrario, es una protección para que te reestructures. Ahora sí es una bancarrota total, con todos los capítulos, ahí sí ya, Ni qué hacerle. ahí sí ya, como mi amigo, el de la revista El Aviso, afilió una bancarrota total ya, y de plano él sí ya se retiró después de 55 años de la empresa, ¿no? Y Claro. y tenía sus instalaciones preciosas, ¿no, hombre? Hizo un imperio ese señor. Pero bueno, no se murió en su aferramiento, ¿no? En su manera de ser él, ya es un hombre de 70 y tantos años. Dijo, yo aquí me muero y con gusto. Ah, perfecto. Entonces cerró sus Lo tomo, lo instalaciones y tomo, lo todo. tomo estoicamente. Sí, Y eso históricamente también sí. creo que es uno de los conceptos importantes para cualquier emprendedor y comerciante. A veces saber soltar, ¿no? El momento en Sí, el en el que momento, varias televisoras se lo quisieron comprar, no quiso, y era el momento hace 22 años, y lo que lo acabó fue las redes sociales, claro. ahorita. Y bueno, y vuelvo a repetir, no sé, yo sé que yo ya voy a empezar a aprender otros negocios, eh, 2 negocios al momento, dos en uno, algo parecido, y empezar y no dejo de invertir en otras cosas, ¿no? Porque ese es el soporte, otra vez, vuelvo a repetir. Uno no puede, el negocio no puede depender de sí solo ser autonegocio, ni los mismos grandes negocios, ni mismo McDonald's, llámame de quien seas, tienen su negocio, pero a veces su negocio lo tienen ya para una diversificación de otros negocios que son bienes y raíces, son venta de acciones, venta de activos y un montón de cosas que hacen. ¿Por qué? Porque cuando para que tengan su negocio primordial y poderlo mantener, tienen el soporte de otros. Claro. Y muchas veces les sirve hasta para cosas fiscales, ¿me explico? O sea, hay mucho tema en esto
pero nomás hay que saberlo cómo ponerlo en estrategia, ¿no? Y utilizar Claro, el aparte, producto. es parte del negocio, es parte de la Claro, eso estrategia, es, ¿no? finalmente es parte. No creas que McDonald's vive nada más de vender hamburguesitas, ¿eh? Él vende juguetes. Claro. Él vende juguetes. Eso lo vengo observando desde mucho tiempo. Y hay muchas cosas involucradas como él lo hace. Y ya después bueno, me di cuenta y dije, bueno, está bien. Y es donde yo aprendí. Dijo, sí, tengo el restaurante, tengo las marquetas, tengo las cosas, pero yo tengo que tener otro negocio aparte. Lindado que me ayude a este. Y fueron los Ok. eventos. Entonces, una de las cosas que también, digamos, tú le recomendarías a un emprendedor es diversificar. O Ah, sea, claro. tener varias fuentes de ingreso. Diversificar tu dinero, diversificar tus actividades que vayan, si estás vendiendo agua en una tienda de aguas o de refrescos, ¿qué más podrías apalancar más? Porque el local ya lo tienes, la estructura lo tienes. ¿Qué más le podías agregar para que te rinda y aprovechar más desde tu licencia, tu local Ok. y tu estrategia? ¿Qué es lo que te podrías dar? O de repente, si te das cuenta, todos los shopping centers, los malls, fíjate que son estudiados los negocios que están en conjunto. Y eso es lo que los hace fuerte a todos, Claro, aunque todos son independientes. En las plazas, claro. no sé, hay unas plazas que se llaman muy famosas plazas del Valle, ¿no? Donde Ok. concentran y son estudiados las plazas, son estratégicamente estudiados qué negocios van a darle la oportunidad para que otro negocio apoye a otro negocio. Tú Claro. vas, Sí, compras ropa. Sí, pero Aquí en de México repente pasó también. claro, sí, que tengan una química que haga que funcionen todas de una manera hegemónica, ¿no? Aquí no sé si te acuerdas de que estaba aquí en México, empezaron unas inmobiliarias que empezaron a abrir varias plazas o varios malls y siempre habían las mismas marcas. O sea, Sí. estaba un supermercado, creo que era de Soriana, Pues es y el en su caso momento estaba Blockbuster, es el caso estaba de Plaza Sendero o Plaza ándale, Patio y actualmente, un Office Depot, que y tienen siempre el llegaban Soriana, los mismos. sí. O sea, abrían el sí. mismo concepto, casi los mismos tamaños, casi los mismos espacios, y siempre llegaban con las mismas empresas como ya en combo. Sí, ¿no? Sí, Y además ahorita me ha y tocado es ver estratégico. que sí, es una Claro. estrategia bastante sólida, porque en las plazas, no un mall tan grande, sino plazas un poco más chicas, lo primero que te dicen es, tenemos negocios que son como negocios enganche, Ujú. que son los llamativos para que tú puedas poner algún negocio, no Un del mismo cine, giro, un cine. Ancla. ancla, es Son eso, ancla, negocios de ancla. exacto. Ahí están los cines. Esos son los negocios de ancla. Un, un cine te trae 300, 400 cada hora, cada dos Sí, trae horas. mucho flujo. Ujú. Entonces, y de repente te pone una nievería, y de repente te pone un Starbucks, y de repente te pone esto, y de repente están cercas en una metrópoli, en una estrategia estudiada, ¿no? O sea, es todo planificado, o sea, estudiado, Claro. y es por eso es que pues en negocios minimiza su riesgo de fracaso, Claro, ¿no? y también si tú eres inteligente como emprendedor y te das cuenta precisamente de los detalles de dónde pones ese tipo de negocios, lo puedes usar muchas veces de referencia para el negocio que tú quieres poner, Claro, Ujú. exacto. ¿no? Si yo no me ponía, digamos, estuve en un mall cerca, en la marqueta que había en la Santa Mónica, estaba un mall cerca, pues yo me puso a menos de una cuadra o pegadito, que te hiciera ver cercas o parte de, que Claro, no necesariamente, pero pero tienes sin pagar la plaza. sin pagar la plaza, sin pagarla, exacto, ¿no? Y con el estacionamiento accesible y bueno, y ocupar toda esa plaza, y aunque estés a una milla, puedes ocuparla. Hay muchas formas de ocupar ese flujo de personas, ¿no? Claro, Ese tránsito peatonal, utilizas todo a tu favor, claro. todo. Entonces, lo único que yo hacía es que empecé a buscar, mira, esta calle y esto y el otro, Veías por dónde llegaba la gente, para dónde y empezaba salía. y qué podía yo vender ahí, ¿no? Porque Claro, finalmente me gustó mucho el concepto de ventas. Y ese es otro concepto, otro monstruo de cómo vender, ¿no? O sea, ese claro. es otro rollo, ¿no? Y ahí es donde le digo a Eka, cuando me veía, es que ya hasta vendas piedra, hasta piedras vendo, ¿no? Y sí, literal, Lo vendo que haya piedras. necesidad. Sí, no, sí vendes piedras. El caldo de piedra, muy El famoso, que caldo de piedra. Pues está. en Oaxaca, ¿no? Entonces, iba yo a Oaxaca, me llevaba yo cosas, me traía yo cosas
de Oaxaca Ideas y los implementaba y llamaba a los medios, llamaba a los youtuberos, llamaba a las redes sociales, especialmente más a la televisión. Yo soy más de radio y televisión. Oye, fíjate que Entonces, ahorita me salió un poco esta idea, digo, a lo mejor está un poco fuera del orden de lo que estamos platicando, pero me gustaría conocer tu opinión, porque ahora se ha dado mucho el tema de estas circunstancias que han pasado, creo que justo en Oaxaca, de cuestiones que de repente algunas marcas o algunos diseñadores utilizaron, por ejemplo, el tema de las sandalias, y esto creo que fue una de las cosas que usaron para Adidas, que hicieron un ujú, ujú. diseño Un de modelo. uno de sus modelos de zapatos a partir de eso. Y también está el tema ahorita muy fuerte de Xcaret, que también Xcaret es un negocio que hace mucho tiempo, pues realmente empezó y retomó un tema de lo que es la cultura maya, Ujú. pues para crear un concepto que en México no existía y llevarlo además Es un resort de tamaño a monstruo. un nivel Sí. que tampoco existía. O sea, creo que lo ponía a la par de lo que en Estados Unidos eran los parques de diversiones. Ujú, Y ujú. ahora está el tema de que les están peleando, pues que porque lo utilizan y que ellos lo explotaron y que ellos están sacando provecho de eso, cuando además es una empresa mexicana que creo que lo ha hecho bien, creo que ha sido respetuoso, pero ahí como que siento que de repente es como, primero nadie le ponía atención, de repente se dejaban las cosas Es que ahí son los como... celos de que alguien hizo la idea, la supo materializar y se enoja la gente. Es eso. Sí, o sea, pero Mira, ese es el punto, ¿no? te voy a decir lo que pasa. Y pasa mucho eso aquí, especialmente en Estados Unidos. Es que estás tocando algo muy sensible a lo tradicional y le estás tocando algo nostálgico, por decir así, a las comunidades indígenas. ¿Me explico? Claro, Mi punto de vista es de que en lugar de esos empresarios que hagan X idea, que hagan un Disneyland en versión zapoteco, ¿qué te parece? Pero que no le llamen Disneyland, ¿me explico? Que le llamen claro, X cosa, ¿no? Y hagan un parque de diversiones bien ancestral y que guarden esos tipo de cosas, ¿no? Está bien, pero en lugar de hacerlo solos, ¿por qué no invitan a ellos A que sean parte de. a que sean parte de, y no, y cuando digo parte de, no necesariamente tiene que ser ah, eh, ah, como dueños, ni como claro, socios, sino como beneficio. claro. Yo soy de los que, o sea, si me dices Escarer y vamos a hacer algo parecido allá pero a ver, ese Escaret, ¿qué va a dar para Los la comunidad locales. maya, ¿no? Ujú. El Claro, Quiché, o sea, ¿qué va a hacer? Pero tampoco se dice qué van a hacer y nomás como que se agarran esa parte, ese robo no robo, sino esa parte de identidad la toman y es súper difícil sentimentalmente que dicen, bueno, es que yo utilizo Guarachi y esto hago este baile X y ahora lo van a llevar a una plataforma, pero los beneficiados son ellos, pero nosotros no tenemos tienen la visión, créemelo, lo que no tienen sí, son los recursos, porque sí. sí las Bueno, tienen. digo, hay como las dos circunstancias, porque a lo mejor, o sea, por ejemplo, el caso de Xcaret a mí me parece que es un caso de éxito bien interesante, porque creo que parte de lo que comentas ahorita creo que sí lo pudieron hacer, porque a final de cuentas desarrollaron una área, una zona que no tenía esa parte de turismo, ¿no? O sea, cuando Claro. empiezan ellos los primeros parques, pues estaban lejos de Cancún, era tener que llegar a una parte que no estaba desarrollada, Ujú. o sea, Sí, sí, ni sí, Playa del algo Carmen, muy a ni la esquinita. Tulum, ni Ah, nada de ah, eso era, te era voy a poner, importante. te voy a poner muy clásico, Las Vegas. Las Vegas estaba en el desierto y eran reservaciones indígenas. Cuando empiezan a hacer Las Vegas, los nativos empiezan a protestar. Espérame, estás viniendo a mi tierra ¿pero qué hicieron? ¿Sabes qué? Ponte un casino y no pagas nada. Vas a ser parte de. Y es lo que hicieron. Claro, Y de ahí en fuera Las Vegas explotó y todos estaban felices y contentos, ¿eh? ¿Me explico? claro. Entonces fueron parte de.
Y cada quien con su sistema financiero, cada quien con sus ingresos, abrieron casinos, hoteles, restaurantes y en sí lo conjuntaron, lógico, con ciertos límites, pero los hicieron parte de, así de sencillo. Claro. Y ya quién se acuerda de esa controversia de hace 100 años, nadie. Al contrario, hay muchos, y ya se han expandido bastante, ¿eh? Hay muchos a nativos americanos, ¿no? Que ya tienen sus casinos y nadie les va a decir nada y no pagan nada. De Claro. impuestos no Sí, pagan. no sé si lo veo yo un poco porque siento también como que de repente hubiera un tema un poco hasta político en este caso. Siempre los Es que hay. es Y eso. y que de repente ahora se retome porque, o sea, creo que a final de cuentas si hacemos la suma de los pros y los contras y lo que ha llevado, porque a final de cuentas la gente que ellos con la que trabajan, que es la gente que Se trabaja en supone el que parque, son es toda la gente es de la todos de zona, ahí de ¿no? la Entonces zona, a ¿no? final de cuentas ha generado una derrama económica a partir de algo, pues que además creo que ha hecho bien la parte de, digamos, representar la cultura de la zona de una forma bastante digna. Pero sí creo que a veces es como difícil, ¿no? A lo mejor en la parte de los zapatos estos de Adidas, Ahí pues sí. era a lo mejor buscar decir, bueno, pues está bien, si los vas a hacer, nada más hazlos aquí, ¿no? Sí, no, eso O, podría ser, pero el tema de A lo Sky, o mejor. tal vez como lo hace, mira, hay varias empresas americanas que no sé si esté mal o esté bien o simplemente lo ha podido aplicar, nada más que no sé en México cómo lo tomarían. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, si Coca-Cola saca una botella, ¿no? Y va a ocupar cierta área de su fábrica en cierto sector de la ciudad y la comunidad empieza a tener ciertos conflictos por terreno, por infraestructura, por tráfico, por urbanización. Lo que hace la empresa es que los junta a todos y los indemniza para empezar algo muy bueno. Dos, asigna cada año, cada botella, 3 centavos van para este manejo de esta comunidad. Y de repente les da becas a sus hijos. Y Ok. de repente hace una estrategia que los hace parte de, pero no dueños de, sin perder ellos el control. ¿Me explico? Claro, Y claro, todos claro. felices y contentos. Claro. No sé cómo esté esa parte. Yo quiero entender que de alguna manera medio la vieron, pero pues bueno, no sé ahorita qué es lo que los ha llevado a ese punto. Retomando ahora sí. Bueno, como ya nos pedimos otra rama, pero bueno, como mi punto de vista. O sea, me preguntaste Sí, mi punto claro. de vista y yo te lo doy yo. No, claro. Y realmente a lo mejor ahorita lo que desconozco, digo, pero era como ahorita que pasamos por ahí, como que me llamó la atención y quise ponerlo aquí, pues porque a final de cuentas es también lo que tú haces, ¿no? Estás tomando parte de tus raíces, lo estás desarrollando y lo estás llevando a otro lugar. Y que de repente imagínate que dijera, no, pues ya no puedes vender comida oaxaqueña porque Exacto. pues, tú estás Ahí allá te va. ganando Ahí tanto te va lo dinero que por pasó esto, ¿no? ahí te va que pasó lo que en la Guelaguetza. A ver, En cuéntame. Oaxaca se hace la Guelaguetza y era gratis hace 40, 50 años. Ajá, Se privatizó, porque ahora es privado, ahora cobran, ese bla, bla. Está muy ajá, bien, se explota, perfecto, nada que ver. En Los Ángeles se empieza a dar el fenómeno hace 27 años, en Los Ángeles se empieza a dar la Guelaguetza. Entonces fui uno de los primeros que empezó a hacer ese movimiento. Te estoy hablando de eso. ujú, Uf. Entonces, cuando hace un grupo aquí que se hizo parte, dice, bueno, espérame, registraron la marca como aquí se puede registrar como marca, la Guelaguetza. Entonces hubo conflictos de que pues ya no podía ser Guelaguetza porque era el dueño, ya había un dueño. ¿Me claro. explico? Entonces hubo un empresario que brinca en el 2000, ajá, en el 2000 brinca un empresario y Ajá. empieza a hacer un tour Guelaguetza. Y mira que le estaba yendo muy bien las dos primeras de Guelaguetza, se fue padrísimo, ¿no? Y a mí me gustó, digo, está bien. Pero cuando este grupo tenía como 3 años haber registrado la marca, le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que quitar esa marca, hacer tus fiestas, pero no le pues, Guelaguetza. Llegamos a un consenso, ahí nos juntamos todos y yo le digo, bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Por qué no mejor haces esto? O sea, comunitariamente
los personas comunitarias y personas de cierta región que son sensibles a su robo de identidad, robo de Ajá. usuario, de eso, bla, 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 bla. Digo, mira, ¿qué es lo que te molesta? O sea, ¿qué en sí? Porque pues son libres de hacer negocio lo que ellos quieran, finalmente, ¿no? Entonces, lo van a hacer de todas maneras, con o sin permiso, porque finalmente esa palabra, pues es una palabra que no se puede registrar. Una, dos, pues se le puede hacer, entonces aquí va a haber un conflicto. Entonces, llegaron a un cosa, ¿por qué no hacen esto? Deja que él haga su guelaguesa, que cada quien haga su guelaguesa, pero que aporte algo a Oaxaca. ¿Qué te parece? Así de sencillo. Y déjalo que hagan todos. Y enaltece más el nombre y se hace más popular y bla, 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 bla. Y le dan el auge que ustedes quieren, la plataforma, lo que tú quieras. Y así lo hicieron. Ok. Y por eso es que creo que cuando vino Gabino Cue, en uno de los, no me acuerdo si fue en el huracán Stan o uno de los huracanes, se dio $175,000, ¿sí? De todas las guelaguesas que se hicieron. Y el señor, no voy a decir su nombre porque pues, no me ha dado permiso de divulgar esto, pero esta organización llevó y junto con el gobernador repartieron a las comunidades, ¿eh? Ok. Entonces, digo, es cuando ellos accedieron a dejar que cada quien haga su guelaguesa comunitariamente, sin que una empresa privada lo explote. ¿Me Claro. explico? Entonces así lo Sí, sí, dejaron, dan becas y son todo. cuestiones que siento que de repente, pues digo, a final de cuentas, pues si tú eres de ese origen, pues tú tendrías, y es tu tradición porque ahí naciste y esa es la cultura que tuviste desde chico, pues de alguna manera, pues también eres propietario de eso, ¿no? Entonces de repente, si a ti te va demasiado bien y pues sí, pero tú eras parte de esa cultura, no es que te la estás robando, Claro. es parte de la forma en que tú La estás creciste. glorificando, Yo creo que el primero que honorando. le pasó a ese tema fue a Bruce Lee, ¿no? Porque ya ves Ujú. que Bruce Lee el problema que tuvo cuando se va a A Hollywood Hollywood. es que entonces todos están enojados en China porque, oye, porque les enseñas nuestro kung fu, oye, porque les enseñas Sí, nuestra exacto. tradición, oye, por... Tal cual. Curioso. Tal cual, tal cual. Pero vuelvo a repetir, o sea, todo es cuestión de que cómo lo presente él, ¿no? Porque puede decir, mira, es que es algo que a nosotros nos va a hacer crecer, le vamos a dar Foco. reflector al Sí, sí, país, sí. vamos a voltear el mundo para que vayan a China o a Japón, a todo el Medio Oriente, pero a Claro, todo el medio asiático y empiezan a verlo de otra manera. Y vuelvo a repetir, todo es cuestión de cómo lo presenten cómo lo claro. prestan, Exactamente. pero pues si van y le roban el dibujo de un huipil y de repente lo presentan en Francia Y y se de repente enriquecen va a solo decir la señora, unos en espérame vez tantito, de ese es glorificar. mi diseño, ¿no? Y pues le dan el portonazo, pues Claro. ahí No, es donde, y a veces es cuando se puede hacer algo, porque también pasó en el tema del San Juan Diego y Sí, de de la la Virgen, que Virgen. decían que en China los habían Ahora registrado, resulta. ¿no? madruguete, Sí, eso fue sí, madruguete. claro, pero pues el problema es que también te encuentras en una situación en donde pues allá ellos lo que buscan es favorecer a sus empresas y a lo que ellos hacen, ¿no? No, Sí, no, nada, nada Entonces, mal, nada mal, nada más que, pues ahora sí que yo soy de los unos que más se le tienen que listos. poner la del sí, Puebla, claro, pues. claro, claro. Sí, sí, sí. Unos más Digo, listos que otros. ya después, ese es otro tema. No, tengo varios, espérate, no, ya Eka me conoce, tengo muchos, varios, tela de dónde cortar. Sí, sí, sí. Oye, Gabriel, regresando ahora sí al tema otra vez de tus emprendimientos, pues por ahí tuviste hablando pues de Malas infortunios noticias. y riesgo. Ah, ni me recuerdes. Tuviste por ahí un tema hace poco con tu negocio del restaurante. Cuéntanos qué pasó. Pues mira, Dentro tenía de lo que yo, puedas mencionar en el marco de la legal, sí, investigación y no, lo no, legal. no, no, sí, sí, ya, esto ya llegó a sus finales. Pues Órale. mira, normal, yo tenía para este enero que venía, yo tenía varios planes de invitar a ciertas personas, ¿no? Pero el 5 tenía yo la fiesta de empleados el 11 martes 11 de diciembre, creo. Y el Sí. 5 pues ahora sí que agarró fuego el restaurante, ¿me entiendes? Se incendió como a las 11 de la noche, bla, 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 se incendió, ¿ok? No hay problema, se incendió y pues al otro día vi.
ya, quemado. Hablé al seguro, llegaron los ajustadores, todas las investigaciones y vas, todo un par de meses por ahí. Luego al mes dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Y pues apliqué mi conocimiento. Puse una loncherita, un camión tipo lonchera, donde puedo Un food cocinar y truck. vender ahí en el camión, ¿no? Un tamaño no sé si ubicas las camionetas Bimbo de antes, las grandotas. Sí, sí, sí. Aquí hay de esas equipadas con cocina. Muy Ok. bonitas, por cierto, muy bonitas. Y eso es lo que hice, ¿no? Dije, bueno, pues viene al restaurante, tengo esto, y he empezado yo a vender. Se acerca el ajustador y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo esto, lo otro. No puedes porque se te va a indemnizar esto, se te va a indemnizar esto, y es como que aquí los seguros así lo ven, ¿no? Dentro de la Claro. póliza no lo puede ser. Bueno, vuelvo a regresar la noche, bueno, que la había rentado. Vuelvo a regresar y me queda así, y pues ya llegamos a un arreglo. Y yo soy dueño de de la construcción del restaurante. Yo lo que pago nada más la pura tierra. Entonces yo, con la dueña de la tierra, me dijo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a reconstruir. Ya para diciembre me reconstruyen todo el restaurante. Entonces Ok. pero mientras, ¿qué hago? Dije yo, no, pues, ya vi esto, ya le di fin. Ok. Entonces, como yo tenía la licencia de vino y cerveza, ahora voy a hacer estoy nomás esperando la licencia para hacer eventos en diferentes restaurantes que no tengan licencia de alcohol y yo Ok. proveerles el alcohol. ¿Me explico? Mm, En fiestas ujú. privadas o en restaurantes y eventos. De hecho, ya tengo varios en calendario. Y de ahí, como conozco muchos contactos, se me acercó un amigo Mario, me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues, ¿qué te parece? Pero es oaxaqueño, ¿por qué no promovemos el mezcal? Y ando arreglando, ando viendo lo de su licencia y si se me da en este mes, pues voy a empezar a importar mezcal y repartirlo en varios restaurantes y licorerías que aquí se llaman, en México se llaman vinaterías, creo. O no sé si Ahí sigan es la llamándose así. de... Yo cuando me vine los dejé con el nombre de vinaterías, no sé cómo se llamen Pues ahora. No, oye, sí. Katsin ya se los cambió. Nah. Ahora, No, pero Dulcería, sí, ¿no? sí, bueno, Sí, las ya cada vez hay vinaterías. menos vinaterías, Sí, hay pero pocas, ¿va? digo, era como lo común que normalmente ibas, Es pero que ahora ya es, como en las tiendas más de, grandes lo como tienen, medio de, ¿verdad? o de conveniencia, pues es que es de cuenta muchas veces que venden esas como cosas, ¿no? es que allá para comprar por ejemplo, un tequila o algo así, Sí, es algo como más especial. son las de spirits, ¿no? Sí. De wines and spirits que te Wine venden ya Spirits esas cosas o las liquors o pequeños, las ¿no? liquor stores, Las ajá. liquors, ¿no? Que En- puedes ir al Target o al Walmart y las vas a encontrar claro. obviamente más caras. Pero aquí puedes ir a lo que allá es el Seven, aquí es el Oxxo y te puedes Ah, comprar 10 botellas si quieres. ujú. Aquí no es eso es lo más común, Sí. pero allá sí está más controlado. Entonces esa es la idea de estar proveyendo a Y, y, tiendas. y eso es lo que voy a hacer. Voy a volverme un distribuidor, ¿me explico? Privado y público, ¿no? Y voy a Claro. manejar las dos licencias. Es lo que temporalmente voy a hacer. Y Hasta que se termine la reconstrucción en del lo que se rincón. termina la reconstrucción del restaurante. Y pues Y abres un nuevo negocio. Estás hablando también, pues, sí, de otra que alternativa, también de va a otra. ser en respaldo al restaurante, ¿me explico? Porque pues Ok, en el restaurante también pues vendo vino y cerveza, ¿me explico? claro. Entonces, es lo que quiero hacer. Y pues ahí tengo otro concepto de restaurante, ¿no? Como en uno de los tipo vagón, que hay que te enseñe la foto, Eka. Ando en eso, nada más que se me den la situación, tal vez en este año lo abra. Y pues eso y correr e importar más a mezcal, específicamente mezcal de Oaxaca, y juntarme con los distribuidores que en verdad quieran, que en verdad quieran distribuir ya su mezcal, ¿no? Y ser el puente, ¿no? Ser el puente de ellos, porque conozco muy bien el mercado, sé dónde hay, sé dónde no hay, y sé dónde está la comunidad oaxaqueña y la comunidad americana, como para Ok. que sea accesible y rápido un mezcal en las licorerías. No existe aquí. Claro, ¿el Cada, mezcal ahorita está tan fuerte como en México, allá en Estados Unidos? sí, Ok. sí, ya entró de lleno, Duro. Ah. Sí, porque duro, y ahorita aquí entró. en México ya, yo creo que ya está desplazando al tequila en general, ¿no? ¿O cómo estará?
Sí, ya Pues, las últimas que he llegado a salir, sí, ya aquí hay más todavía lugares que no, venden aquí más todavía mezcal. predomina mucho el tequila, pero antes de que llegue a acentuarse, pues tengo que estar, antes del boom del mercado, tengo que Sí, estar no preparado. entraría cuando todo el mundo estaba. Sí, o sea, ya, no, no, Ay, qué no. chiste. Exacto. Entonces yo quiero posicionarlo en puntos estratégicos donde ya tengo una lista de 52 mercados. Entonces voltearme con los proveedores de mezcal y decirles, ¿qué onda? Aquí tengo su pasaporte para su mezcal. Ok. ¿Ustedes qué dicen? Entonces tal vez me junte con la Asociación de Mezcaleros ahí en Oaxaca, En Oaxaca. hablarles, hacerlos venir a la Canirac de Oaxaca, decirle de hoteles y de restaurantes, quieren promoverse para acá, quieren ganar dólares. Claro, No sé si alguien, un mezcalero le haga feo a mis dólares, ¿me explico? No, no claro. creo. No creo. Eso sería lo que uno creería, ¿no? Ahorita precisamente que a este negocio, del negocio del restaurante, pues le toca, ahora sí que renacer de las cenizas. Ese fue el eslogan. ¿Qué estás, digamos, como previendo nuevo ¿O quieres digamos, para dejarlo como estaba? exacto, vas a tratar de ir a como estaba o ya estás pensando en nuevas ideas? Estoy Digo, pensando en nuevas ideas, estoy queriendo ponerlo tradicional, pero con una imagen gourmet. ok. Antes lo tenía yo bien pueblerino, Ujú, ¿me explico? Bien, 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 bien original, bien como realmente se sirve en Oaxaca, ¿no? Trataba de hacerlo mejor. Pero ahora quiero darle un auge, tal vez contrate un chef de Oaxaca, que en eso no va a haber aquí, estoy seguro. claro. eh, Traerlo y y darle la misma comida, pero con diferente imagen. Y Ok. después hacer una fusión entre americano y oaxaqueño. ¿Me explico? Hay unas pizzas que quiero, pizzas y ponerle mole o coloradito. ¿Me explico? O sea, hacer una fusión entre italiano y oaxaqueño. Ok. Hay un restaurante que está haciendo una fusión entre francés y oaxaqueño. Es un Ah, oaxaqueño que se casó con una francesa y se abrió un restaurante. No manches, mis respetos, ¿eh? sí. Padrísimo. Hicieron una fusión entre oaxaqueño y francés, créemelo. Y eso es lo que quiero hacer, una fusión ya. Voy ya dejar lo tradicional y no descuidar ojo, no descuidar la parte tradicional, sino simplemente nomás la imagen y separar un menú pequeño a una fusión, Claro. Algo nuevo. algo nuevo, unos 5 o 6 platos nuevos. O sea, mantienes lo tradicional y le pones algo Y le pongo nuevo. algo, por ejemplo, si voy a vender una pizza, quiero vender pizzas y ponerle, no sé, en lugar de la salsa roja, ponerle un coloradito, un mole verde, un mole negro, y de repente, no, una pizza de al pastor, ¿no? Una pizza de chorizo, una pizza de tasajo. ¿Sí me entiendes? Hay un, Claro. hay un oaxaqueño, Chalo Martínez, que lo he invitado varias veces a mi cumpleaños y me hace una fusión sushi con oaxaqueño. ¿Me Ok. explico? Hace su sushi y le pone la carne y la quema encima del sushi y lo Ajá. gratinea con chepilche. No, hombre, ese es, y lo cumpleaños lo he invitado varias veces y me hace un sushi, una fusión entre sushi y oaxaqueño. Se llama No, Chalo y aparte Martínez. la cocina oaxaqueña, pues realmente tiene para tirar para arriba, ¿no? Tiene Es la mejor Claro, del muchísimas. país, es la mejor. pero ojo, para no tocar sensibilidades ni moverle sus tapetes ni rayarle sus esquinas a mis oaxaqueños, trato de mantener lo más tradicional y aclararles, y esta es una fusión, ¿no? Una fusión. Claro. Trata esta fusión para no, No te vaya a pasar lo mismo que Xcaret. Sí. exacto, exacto, me explico. Y que al rato me va a Salgas decir, oye, odiado. ya está distorsionando mi mole, ¿no? Porque sí, sí, sí hay situaciones así y en cambio, si entras y lo propones de una manera sutil y bonita, y pues aclarando, ¿no? Este va a ser una fusión, ¿no? Digo, o sea, puede funcionar, ¿no? O sea, todo es cuestión de cómo lo presentes, cómo lo veas y darle Claro. su, su, ¿Y su por qué no? conforme. O sea, ¿por qué no el justo?
crear algo a partir de eso, ¿no? Algo nuevo. Sí, sí, y lógico, la imagen pues va a ser, ando tratando de traer un diseñador ahí de Oaxaca, del Espinal de Oaxaca, que lo contacté y ha venido, lo invité y vino, y de hecho fue de los que ganamos, no te he contado, en Hollywood Forever, en un panteón muy grande, muy El precioso, panteón. que también trabajo ahí, en mis tiempos libres, trabajo ahí. Qué bueno que no dijiste que en tiempos muertos. No, sí, sí, ahora también En mis tiempos estoy en mis muertos se tiempos había libres. quedado bien. Es que, es que, bueno, esa es otra historia. Y ahorita como tengo el tiempo, ahora sí que estoy vendiendo, ¿no? Vendiendo lugares, ¿no? De mausoleos y De criptas y todo ese descanso tipo eterno, ¿no? de casa eterna, ¿no? Entonces, le digo, y hice un edificio bien precioso para mausoleo, que le digo, mira, te doy un tour que hasta ganas de morir te van a dar. Ven para acá. Y ese es mi eslogan, ¿no? Hasta ganas de morir te van a dar, vas a ver. Y no, mis, no, y ya los veo, les doy el tour y todo. Cada año hace un festival que se llama Hollywood Forever, ¿no? No le pone Día de los Muertos. Pero es un panteón que muy grande, muy grande. Lo recorres sin Es carro, ¿no? gigante. No puedes recorrerlo así caminando. Pero se hace un festival ahí de Día de Muertos y pone premios, el primero, el segundo y el tercer lugar, ¿no? Y en esta ocasión, hace un año participamos, pero no ganamos. Y este amigo que vino del Espinal, Oaxaca, lo invité hace un año al evento. Le digo, oye, mira, yo sé que eres diseñador, yo sé que eres esto, el otro, ¿por qué no te armas algo y participamos otra vez este año? A ver, en que sea el tercer lugar. Yo quiero participar, tengo una idea. Y me dijo, ¿qué? Le digo, mira, yo aquí quiero que vengas y expongas un altar y le pongas lo mejor. Yo no sé de la cultura oaxaqueña, tú le vas a poner lo mejor, pero vas a hacer una cosa, ¿qué? Vas a hablar en zapoteco y te voy a poner un intérprete en inglés. No pases por el español. No pases por el español. Va a haber, sí, pero yo quiero que hable zapoteco en inglés. Y dijo, ¿por qué? Porque tu introducción va a ser así, así era antes de la llegada de los españoles. Por eso nos vamos a brincar del español, del zapoteco al inglés, no por el español. Y me dijo él, ok. Y así le hicimos, ganamos el primer lugar, $5,000. Muy bien. Y te digo, o sea, y en este año que viene pretendo poner tres. Así es, y ya tengo las de diferentes comunidades de Oaxaca, lógico, ¿no? Ok. Y esa es la Gabriel, idea. un poquito para ir cerrando. Para las personas que, digo, de repente la gente también dice, es que yo quiero ser ya mi propio jefe, voy a emprender. ¿Por dónde empiezo? Así rápidamente, cuéntales lo que es ser su propio jefe. Porque de repente piensan que entonces ya se Más rascan es cobrar, ¿no? la panza y nada más llegan a cobrar. ¿Qué Bueno, significa ser tu propio jefe? mira, depende qué tan preparado y qué tan dispuesto esté a hacerlo. Para muchas personas que ya están preparadas, que tienen un conocimiento, que han tomado un curso, se han dejado guiar, que toman consejos en internet, que preguntan y son más actualizados, pues minimizas riesgos. Una, dos, o le entras o decides no entrarle. Y eso te va a minimizar, a exponer cierto presupuesto que va a ser riesgoso. ¿Me Claro. explico? Eso. Ahora con las modalidades de que ya venden en línea y que ya ni siquiera pasan por una tienda física o ni un restaurante físico y venden lo que es el clásico trading, pues no arriesgan nada. ¿Me explico? Pero si quieres hacerlo físicamente, que quiero poner mi negocio físico, tienda, restaurante, cualquier de ventas, porque todos son ventas. Yo les aconsejaría que se informaran, se hicieran sus propios, conocieran su producto más que nada, que conozcan su producto, que hagan estudios sobre su producto, que hagan su plan de negocios y dentro del plan de negocios, lógico, viene la mercadotecnia, viene la financiación, vienen varios elementos, ¿no? Ujú. Que lo estudien, que se tomen un curso de eso, aunque sea a grandes rasgos, y que estén dispuestos a hacerlo y a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo.
porque no hay negocio que no cueste, por muy profesional que seas, por lo menos, si no vas a arriesgar tu conocimiento, pero sí tu billete, sí el dinero. Claro. Aunque va a minimizar por la información y por la profesional que eres, sí, sí, sí va, pero no deja de ser un riesgo, no deja de Claro. ser esto. O sea, hay negocios de grandes empresas que han fracasado, no han fracasado, sino han cerrado por no actualizarse, por no emprender otro o por no respaldar el que ya tiene Ok. Claro. y darle continuidad. O sea, básicamente es eso, ¿no? Es lo que yo le diría a personas que quisieran, que no tienen nada y que van a partir de cero. Eso, porque los que ya más o menos tienen una idea, pues ya tienen un conocimiento, cierta experiencia, pues va a ser un poco más fácil y para ellos, ¿no? No dejando el riesgo. Y vuelve el riesgo, Claro. siempre está diario. El hecho de que tú tengas el negocio ya corriendo y esto, no deja de tener, el riesgo jamás se quita, ¿eh? Eso Claro. que se lo quiten de la cabeza. Y Sí, y pues no aparte, les pido, aparte no, como no, no, no les, no en les deseo cualquier inversión suerte, siempre sino va de les la deseo mano, ¿no? conocimiento. Claro. Claro, sí, sí, sí. Y no les deseo suerte, le digo, les deseo conocimiento, porque es lo único que te Ok. va a sacar adelante. Exactamente. Perfecto. Pues La Gabriel, suerte, Es, la suerte. existe, digo, no la existe. suerte es algo muy, muy misterioso, ¿no? Y Como para digo, porque sí, poderlo. sí, porque muchas veces, mira, por ejemplo, tú me dices, oye, pero es que tuviste suerte, sí, pero mira, qué suerte tuve que se me quemó el negocio, ¿no? O sea, entonces, la suerte lo dejo a un lado, es un misticismo de cada persona, su creencia de cada quien la suerte. Yo lo que digo es que tengan el conocimiento, entre mejor conocimiento tengan, mayor oportunidad van a tener, minimizar sus riesgos. Bueno, que de hecho hay quien define la suerte como el hecho de cuando el conocimiento se junta con la Con la oportunidad, ¿no? oportunidad. Mira, las oportunidades nunca se juntan. Hay miles de afuera. Es cosa que las recojas nada más. Hay que irla a buscar. No, recogerlas porque están enfrente de ti. Ok. Están enfrente de ti. Hoy por hoy Ok. te puedo decir, veo tu mesa y te puedo decir, mira, ya estás vendiendo. Esa agua ya está vendiendo. Porque lo estás poniendo a una plataforma y ya está vendiendo. Claro. Ya estás vendiendo. Si te pones una marca en la playera, estás vendiendo. Y Katsin haciendo gratis todo esto. Exacto. Siempre mis menciones las ando haciendo Exacto. gratis, chinga. Exacto. ¿Me Ya explico? Ya vamos a estás quitarle vendiendo el agua. etiquetas. Claro. Ahí Pues están. perfecto. Gabriel, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. La verdad ha sido una plática muy interesante, sobre todo muchas anécdotas y creo que también mucho de lo que la gente puede aprender. Esperemos seguir aquí, después irle dando pues un repaso que nos vayas contando cómo va el proyecto Ideal, y nos vamos a dar contándonos una de otros vuelta de los, por de allá. los, de los proyectos que tengas por ahí, porque creo que son cosas que la gente puede tomar como, pues como ideas o como experiencia ajena, que muchas veces también vale la pena aprender, ¿no? No siempre en cabeza. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero creo que debería la gente de buscarlo más, sobre todo en la parte, y creo que es una de las cosas que tú has compartido el día de hoy, que hay que escuchar muchas veces y acercarte a la gente correcta que te puede y hacerle las preguntas correctas, ¿no? Porque no es el hecho nada más que te sientes junto a una persona, pero si tienes la posibilidad de estar junto a... Tú ahorita nos platicaste de muchas personas muy interesantes, Sí, muy interesante. que si los tienes al lado, pues hay que hacerle las preguntas correctas, ¿no? Correctas. Y Sí, aprovecharlos, te pues, digo, yo sí aprovechar. aprendí en cabeza ajena porque al señor Francisco, a varios, a eh, el mercadólogo de Cacique, platicaba mucho con él y él me decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y aprendí y observando varios, ¿no? Yo sí aprendí, ahora sí que sí aprendí, lógico, también en la escuela aprendí la parte técnica, la parte eso, pero siempre hay que saber a quién preguntarle y a quién sostenerse de repente, ¿no? Claro, Porque sí se aprende bastante, ¿no? Y por eso le digo yo, o sea, yo te explico como yo lo percibí, como yo mi experiencia personal. Sé que hay varios allá afuera que son más profesionales que yo, tienen un mejor conocimiento que yo, pero lo mío fue algo muy personal, cómo quité las barreras poco a poco
¿no? Cómo limpiando las barreras y cómo aprendiendo a aprender. Que más que nada cómo me gusta ser en contexto y acentuar eso, Claro. porque mucha gente no entiende cómo aprender. Y es ahí donde está el problema. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.